Amables televidentes del canal CNC, un gusto enorme poder ingresar a cada uno de sus hogares, como lo es habitual, con temáticas de primera infancia, la adolescencia y la juventud, que son importantes cuando hay que decir que tras hechos lamentables que ocurren al transcurrir esta semana, donde fallecieron 2 menores, y donde es importante dar nuestra voz de rechazo, cuando definitivamente no estamos de acuerdo, nadie estamos de acuerdo que se utilice a nuestros niños y niñas para la guerra, ¿sí? Es triste, es lamentable, pero es la realidad, se vive acá en Colombia, lastimosamente, ¿sí? Cuando los menores no tienen la culpa de todos los problemas, cuando nuestros menores no tienen la culpa de todo ese transcurrir en esos procesos violentos que se desarrollan en este país. Es por ello que si usted va a elegir, que de hecho, gracias a Dios, tenemos esa oportunidad y esa posibilidad de poder elegir a quienes nos van a representar allá en la presidencia de la República de este territorio, la parte social juega un papel fundamental. Es que lo social vale hartísimo. De hecho, es importante más apuntarle a la parte social que a las vías, ¿sí? Es más prioritaria la parte social que el cemento, es más prioritaria tal vez, podría así, no sé, atrever a decir que hasta más prioritario que la vivienda, doctora Diana Sarasti. Usted me dirá si estoy en lo cierto o no, pero lo importante es eso, ¿no? Apuntarle a lo social. Doctora Diana Sarasti, comencemos a hablar y vamos a intercalar la información con la doctora Diana y también con el coronel Gustavo Adolfo. Ese tema que abría el programa, cuando hay vulneración de derechos, cuando se atenta contra la vida, doctora, ¿qué más vulneración de derechos que ese? ¿Qué pasa en el entorno familiar? ¿Qué decir desde ese concepto psicológico? Bueno, muy importante lo que tú has dicho, Luis Carlos. Lamentablemente en nuestro departamento hemos tenido muchísimos casos, muchas historias de niños que precisamente han sido vulnerados sus derechos, han sido inobservados, ¿sí? Entonces, a la pregunta tuya frente a qué hacer desde el seno familiar es muy importante. Y bueno, ¿qué es tan importante? Si la vivienda o lo que tú refieres. ¿Qué cree usted, doctor? Bueno, es muy importante, las dos cosas son muy importantes, puesto que si tenemos un entorno familiar, una estructura, una vivienda como tal, una casita, siempre es importante tener en cuenta que dentro de ese hogar, dentro de esa estructura, es importante los miembros del hogar, cómo están llevando a cabo esas dinámicas, esas pautas de crianza que están llevándose a cabo de los padres hacia los hijos. Pero no me va a decir, doctora Diana, que en eso sí está clarísimo, más importante va a ser lo social que las vías, que la parte de infraestructura, que el cemento, y lastimosamente que miramos acá, todo lo contrario, le dan prioridad a las vías, a la parte de infraestructura, y lo social como que va quedando a un lado, o con lo que sobra, lo poquito que sobra del presupuesto le apuntan a lo social, doctora Diana. Sí, eso es muy importante, puesto que de ahí tenemos que sacar el punto claro de las políticas públicas. Si bien es cierto, pues nuestro gobierno distribuye recursos para otras cosas aparte de lo social es muy importante, y las políticas públicas que ya nuestro país tiene y nuestro departamento en política pública de primera infancia, niñez y adolescencia, juventud y posteriormente la política pública de familia nos van a permitir precisamente tener recursos, y en nuestro departamento, que es un departamento con una amplitud pues significativa, los 64 municipios de nuestro departamento requieren, la dispersión geográfica de nuestro departamento así lo requiere. Entonces, esas políticas públicas aprobadas por el Congreso y de acuerdo a las necesidades de nuestros niños, niñas, adolescentes, vamos a ser capaces de poder ubicar esos recursos en distribución de programas que contribuyan a la prevención de tales problemáticas como las que estamos mencionando hoy en el programa. Importante. ¿Usted qué piensa, señor Teniente Coronel, referente a qué se le ha dado prioridad, ¿sí? Y qué es más importante, lo social, pero también qué conlleva a que lo social sea lo primero que manejen los entes gubernamentales? ¿Cuál es su opinión al respecto, señor Teniente Coronel?
Luis Carlos, mi opinión, me refiero a sus palabras inicialmente y creo que lo social es lo fundamental en toda sociedad. Sin lo social no hay progreso, no hay seguridad, no existen garantías, no existe nada. De ahí creo que es la parte fundamental para crear sociedad, construir educación, construir gobierno, construir diferentes situaciones que se presenten en cualquier estamento. Quiero referirme a las palabras que mencionaba anteriormente Luis Carlos en cuanto a la obra que vino realizando el señor Teniente Coronel Ramírez, al cual tuve la fortuna de recibir el batallón. Si hablamos de enfermedades con capacidades distintas y en un embarazo hay trastornos, doctora Diana, ¿qué va a ocurrir precisamente? Que definitivamente en este caso va a haber afectación a ese niño o niña que nace. ¿O me equivoco, doctora Diana? Por supuesto, por eso lo mencionaba, las madres cuando están en periodo de gestación, desde ahí está el comienzo de la vida y la madre como la gestora de ese proceso en compañía de su pareja, de su esposo, deben garantizar el pleno desarrollo de ese bebé. Procesos que a veces desconoce la comunidad y que ellos desde esta institución están realizando en cuanto a la parte social, en cuanto a nuestros jóvenes, hay temáticas de emprendimiento. ¿Qué pasa con ellos, señor Teniente Coronel? Luis Carlos, en el Ejército a nivel nacional, las unidades que se encuentran en patio, como es el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate número 23 y unidades que se encuentran en diferentes jurisdicciones, apoyan a los jóvenes que entran como regulares a prestar su servicio militar, haciendo la alfabetización y que el día que terminen su servicio militar se puedan graduar o puedan terminar su bachillerato. Esa es una actividad muy importante. Obviamente esto con la colaboración de los mismos jóvenes que se interesan por salir adelante. Algunos. Los niños, pues sus habilidades sociales, el aislamiento, eso se va a ver reflejado también. Un niño si es extrovertido, pues va a empezar a cambiar, va a tener situaciones de introversión, va a querer aislarse de los compañeros, no salir al recreo, ¿sí? Esas situaciones también son importantes. Otra situación importante que debemos tener en cuenta es el maltrato que también puede ocasionar o un compañerito a un niño, o lo que estamos pues denominando últimamente el bullying, y que estamos también todos trabajando articuladamente para la prevención de este. Sin embargo, estas son situaciones importantes que se deben notar tanto en el ámbito escolar como en el ámbito familiar, puesto que el niño pasa muchísimo más tiempo en el ámbito escolar que en su propia casa, ¿sí? Y ya se convierte como en su segundo hogar. Entonces ahí todas las personas que trabajan con los chiquitos es importante que se empiecen a dar cuenta de estas situaciones. Le comentaba a Luis Carlos, estos proyectos es la unión de la comunidad con las instituciones, en este caso pues con las fuerzas militares. Se vincula determinada comunidad, generalmente de áreas azotadas por la violencia, se les orienta cómo fomentar, cómo programar, cómo adelantar un proyecto, se les enseña, se les brinda toda la capacitación. Posteriormente a esto, después de que ya está el proyecto consolidado, se lleva a las instancias superiores para sus estudios y allí son aprobados. Cuando son aprobados estos proyectos, se les brinda la parte económica, la parte técnica, la parte científica de acuerdo al proyecto. Nos vamos agradeciéndoles de parte de todo un equipo profesional, humano, técnico, detrás de las personas que están, como se dice coloquialmente, tras bambalinas. Agradecimientos a nuestro equipo,